pero nos va a llevar a 2025, 2026 probablemente llevarlo a un mínimo de solvencia. A partir de ahí seguro vamos a tener un dígito de inflación. En 2027 yo pongo ya la firma, vamos a tener un dígito de inflación en la Argentina y así nos vamos a quedar. Durante décadas a los argentinos nos dijeron, ¿sí?, que los economistas y políticos, que vos podías gastar permanentemente desde el Estado de más y no pasaba nada, ¿no? Cuando vos sabés que si gastás de más en tu casa o en tu negocio, quebrás. Lo que no nos dimos cuenta es que los estados no quiebran, los que quiebran somos nosotros. Buen día, Nación, para la gente de esta hora. Vamos a hablar de economía, empezando por la pantalla con Pancho, para hablar de crecimiento económico, ¿hay que decir? Sí, esto es una novedad positiva que se conoció ayer. El INDEC reveló las cifras del crecimiento de toda la economía del Producto Bruto Interno correspondientes al tercer trimestre del año y dan un crecimiento, si comparamos contra el segundo, casi 4%. Es más de lo que se suponía que iba a dar. Hay un adelanto siempre que se llama el famoso EMAE, que daba menos, con lo cual esto es una muy buena noticia. Todavía seguimos por debajo de lo que fue el comportamiento del año pasado, del tercer trimestre del año pasado, 2,1 abajo, menos igual de lo que se esperaba. Recordemos que todo lo que significaba el año pasado una economía inflacionaria, claro, con todo para arriba, el plan platita y todo esto que sabemos, con lo cual esto es una buena noticia. Pasemos a lo... ¿Qué es lo que impulsó básicamente esto? Bueno, acá hay una novedad, que es que lo impulsó, primero lo pusimos al revés, pongamos el consumo, si lo tenemos. Ahí está, acá consumo. Está. El consumo privado 4,6 dio, también más de lo esperado. Y esto es el público, tengo entendido, 0,7. Es una cifra importante y ahora sí, vamos al lado de la inversión. 12% subió la inversión, que de todos modos sigue estando en un nivel bajo. Este es el gran desafío hacia adelante. Hoy la inversión está exactamente en 16,4 del PBI, más abajo que el año pasado, que era 18,6, que también era bajo. El gran desafío de la Argentina es cómo seguir creciendo y cómo atraer la inversión, sobre todo con un peso fuerte, que es el que seguramente vamos a tener. Creo que queda una más. Vamos. Bueno, y esta es la otra noticia que fue ayer y hoy sigue en un buen nivel el riesgo país. 677 el riesgo país, perforó el piso de los 700. Fíjate el recorrido que hizo, ¿no? A ver, vamos a, por ejemplo... Arrancamos en enero del 2000. Está bueno porque el amarillo es Macri, el azul es Fernández y el bordó, no sé qué color es. Esto creo que lo hizo Salvador Viteri, mirá, en la base de Bloomberg y JP Morgan. Bueno, ahí tenés, fíjate lo que subió el riesgo país. Esto es la PASO en la que Alberto Fernández le gana a Macri. Este es el gobierno de Alberto Fernández. Un éxito, che. La pandemia, fíjate la pandemia, salimos de la pandemia y recordemos que acá la buena noticia es que caiga, ¿no? Y acá, bueno, salimos de la pandemia y empieza a crecer. Estoy viendo el plan platito. Esto es Guzmán, acá se va Guzmán, mirá. Ahí se va Guzmán. Por acá se va Guzmán, Batakis, esto es Massa y esto es la elección. Mira, es interesante esto, porque esto es la elección en la que Milei le gana a Massa y a Patricia Bullrich. Y a partir de ahí empieza a caer. ¿No? ¿Estoy bien o no? Sí. Sí, claro. Y después hay una interrupción en marzo, abril de este año. Acordate. Hubo un momento en que parecía que todo crujía. Junio, ¿te acordás que le echaban la culpa a los bancos y todo eso? Me acuerdo. Bueno, la pelea con Brito y todo eso. Y a partir de ahí hubo dos noticias que en realidad son impopulares. Por eso me interesaba hablarlo con vos y con Timerman recién, ¿no? 2 vetos a los jubilados y universidad. Y universidades. Y a partir de acá el mercado dice, estos tipos son capaces de cualquier cosa en serio antes de gastar. Entonces, la contracara es que cae el riesgo país. Y sumale otras cosas también simbólicas. Aerolíneas, o sea, la no cesión. Claro. No cedo ante los gremios. No me importa que me frenen todo. Recordemos que el riesgo país tiene que ver con la tasa a la que se endeuda, por ejemplo, que tiene que invertir, con lo cual, para el empleo, para el crédito, es fundamental que siga cayendo.
677, como está hoy, es un nivel por debajo de Ecuador. Todavía falta, todavía. Claro, pero fíjate, digamos, lo encontrás por acá. Claro, claro. 18, Estamos más en o un- menos, estoy haciendo a ojo, Antes de que todo empezara a desmadrarse, recordemos en abril más o menos de 2018, cuando la Reserva Federal sube la tasa y Argentina empieza a tambalear otra vez. Totalmente. Esta es la historia argentina reciente. Si vamos más atrás, No directamente... es un país normal, o sea, Sí, yo mira, digo, pero- no puedes vivir con un electrocardiograma de estos, Claro. no te digo en 300 años. No, claro. Estamos hablando del 2016. O sea, Recordemos que el riesgo país es la tasa que debe ofrecer un bono argentino Claro. ante el equivalente Entiendo, sí. del más seguro del mundo, que es el bono del Tesoro, de los Estados Unidos. lo veo mirar con mucha atención, como todos, los que vemos tus informes sin el canal de YouTube y todo Que eso. ya, Ya está en pronto a salir. desarrollo. A Aldo Abraham, que ya está sentado. ¿Qué haces, Aldo? Buen día. Buen día. Un Es gusto raro, estar somos un país raro, digamos, ¿no? aquí. Hemos sido un país anormal durante décadas, o sea que Claro. no nos debería llamar la atención que tengamos que dar muestras de solidez en términos del rumbo hacia la normalidad, que en definitiva es lo que votó la gente en noviembre del año pasado, ¿no? Mayoritariamente ser un país normal. Ahora, si pensábamos que los argentinos y los extranjeros que vimos toda la película, y esa cortita, que si por íbamos eso para digo atrás que- era de terror ya. Claro. ¿no? Esa cortita, y nos asombra, digamos, nos asombra ese electrocardiograma. Mirado a toda la historia argentina, tenemos que dar muchas muestras de seriedad hacia adelante para que nos crean que vamos a ser un país serio, ¿no? De hecho, ahí hace un rato... ¿Sí, me querías preguntar? No, pero dale, no te quiero cortar. No, porque hace un rato vos mostrabas la recuperación económica, ¿no? Y yo creo que es bueno explicar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque la gente debe pensar que mágicamente un día la economía se recupera, ¿no? Y eso no es así. ¿Sí? Uno tiene que entender el origen de la recesión para entender por qué se está recuperando ahora. Y yo creo que si uno mira lo que sucedió durante el segundo semestre del año pasado, que estábamos hablando continuamente de que íbamos a una crisis, los periodistas y los economistas, en los medios, ¿qué es lo que surge inmediatamente? Que los argentinos, lamentablemente, en ese país anormal en el cual hemos vivido, hemos pasado por infinidad de crisis, demasiadas en mi vida ya, espero no pasar ninguna más. Y cuando vemos venir una crisis, lo primero que hacemos como medio de sobrevivencia es empezar a ahorrar en dólares. Los que podemos empezamos a ahorrar todo lo que podemos en dólares. ¿Para qué? Porque si viene la crisis, con eso moderamos el impacto negativo en nuestra familia, en su bienestar. Bueno, ahora imagínate todos los argentinos que podríamos estar gastando, pero no gastamos ni invertimos para ahorrar. Obviamente, si no estamos gastando ni invirtiendo, y las empresas también tienen miedo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Dejan de invertir, la demanda interna se desploma. La demanda interna es lo que demanda nuestro trabajo y nuestros productos. Si nadie nos demanda nuestro trabajo y nuestros productos, ¿para quién vamos a producir? Obvio. Entramos en septiembre del año pasado en una tremenda recesión y a partir de ahí para abajo. Ahora, la gente en noviembre por eso votó un cambio de rumbo. No queremos ir a eso, otra crisis más con todas las que tuvimos, pero también es cierto que si bien votó alguien que proponía un cambio de rumbo, había que demostrar que ese cambio de rumbo iba a estar. Hasta que a nosotros no nos muestran, miren muchachos, esto va en serio, hay un cambio de rumbo, vos vas a gastar, ni en broma, sigo ahorrando Total. en dólares. Bueno, lamentablemente llevó tiempo por diversas circunstancias. Yo creo uno de los factores negativos que hizo subir el riesgo país cuando vos mostrabas hace un rato, ahí en mayo, junio y julio, fue la discusión justamente de los proyectos de ley, tanto fiscal como el proyecto de ley bases bis, ¿no? Que estuvo muy trabado. La gente lo que vio ahí es, che, parece que el gobierno está muy convencido de que hay que cambiar de rumbo, pero en la legislatura la mayoría de los parlamentarios no. Y bueno, tardamos más en demostrarle. La gente empezó a pensar, bueno, esto cambió y empezó a consumir un poquito más, invertir un Y ahora poquito más. la pregunta hacia adelante es, ¿esto es sostenible? ¿Va a seguir recuperándose de manera significativa? Sí, porque hasta ahora la parte más difícil era convencer a argentinos y extranjeros que no íbamos a volver a hacer las cosas del pasado, y ahí están los dos vetos que vos mencionabas hace un rato, ¿no? Como relevantes. ¿Por qué? Porque durante décadas a los argentinos nos dijeron, ¿sí?,
que los economistas y políticos que vos podías gastar permanentemente desde el Estado de más y no pasaba nada, ¿no? Cuando vos sabés que si gastás de más en tu casa o en tu negocio, quebrás. Lo que no nos dimos cuenta es que los estados no quiebran, los que quiebran somos nosotros. Claro. ¿Sí? Esas son todas las crisis que hemos vivido. Entonces, claramente, ahora que se hizo un ajuste tremendo en términos de igualar el gasto con los ingresos, cosa que nadie esperaba que se cumpliera, y se logró llevar adelante en medio de una recesión heredada. Imagínate con una recuperación económica en la cual la recaudación va a subir. O sea, claramente el riesgo país va a seguir cayendo, porque en el momento más duro se demostró que somos capaces de ser responsables por primera vez en nuestra historia en materia fiscal. ¿Qué queda para adelante? Que viene la mejor, porque ahora la recaudación va a subir. ¿Le das bola cuando dice, no lo había visto, lo acabo de ver el textual ahí, que dijo, sigan llorando econochantas de Mandrilandia? Es que primero y dale con el... ¿Qué obsesión que tienen con el Tuje? ¿Le das bolilla cuando el presidente dice eso o es para la tribuna? Yo, la verdad es que creo que mucha gente critica al presidente por este tipo de actitudes, pero bueno, es su personalidad, siempre fue así, yo lo conozco hace un montón de tiempo. Él llegó a presidente justamente porque es así. Los argentinos votamos gente que tiene cierto espíritu y ciertas formas caudillescas. Jamás me hubieran votado a mí. Menos mal que llegó a alguien que claramente no podía ser yo, que por lo menos puso rumbo a ser un país normal. Después veremos cómo vamos mejorando los detalles, pero realmente estamos rumbo a un país normal. Otra cosa que hace la normalidad. Todo el mundo ahora me pregunta cuánto más va a bajar el dólar, si va a subir un poquito más. Estamos en los mismos niveles de dólar que cuando asumió este gobierno. Y va a bajar el dólar. Va a volver a bajar un poquito, va a volver a subir. Pero esto de lo que nos está hablando es otro gran cambio que le podemos mostrar al mundo y a los argentinos que estamos dentro del mundo, ¿no? Cuando hablamos del mundo, que otra gran mentira que nos dijeron durante tanto tiempo es que se podía producir toda la moneda que uno quisiera y no pasaba nada, no iba a haber inflación, ¿sí? Y eso es mentira. Si uno hubiera llamado a cualquier presidente de un banco central de un país vecino y le hubiera dicho, che, ¿cómo logran ese milagro de un dígito anual? Lo que nos hubiera dicho es lo que se está haciendo ahora. Mirá, lo que hacemos nosotros acá es respetar a los ciudadanos, le damos una moneda estable y confiable, ¿sí? Y para eso se produce lo que la gente demanda y nada más, y no como en tu país que producen todo lo que los gobiernos de turno le demandan para financiar los excesos de gastos. Eso no funciona. Y ahora, por algo funciona, ¿no? Acá hay algo que llamó la atención, no sé en qué grupo de economistas estabas vos, pero digamos, había muchos economistas que decían, ojo, primero, va a haber un núcleo duro de inflación a partir del cual se va a frenar la baja en 5, decían algunos 4. Otra cosa es, no va a converger la brecha por abajo, el oficial y el paralelo, y no va a haber una recuperación en el último trimestre del año. Las tres cosas pasaron. ¿En qué se equivocaron los economistas que decían que esto no iba a pasar? No sé en qué grupo se equivocaron. No, yo la verdad es que era de los que decía que esto iba bien encaminado, que íbamos a terminar el año con un 2 adelante en la inflación, que el dólar iba a estar en 1.200, la red está en 1.100. Pero porque claramente cuando vos haces las cosas bien vas a tender a converger en un momento dado, ¿sí? Porque una cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el tema de la inflación, es que no es que solamente depende de lo que el Banco Central produce de pesos, sino también de lo que nosotros demandamos. Y claramente hasta mediados de año nosotros estuvimos con mucho miedo y a veces bajábamos nuestra demanda y eso hacía que nuestra moneda perdiera valor, ¿no es cierto? Ahora, en el segundo semestre la gente, como ve que la inflación cae, demanda cada vez más pesos y eso hace que nuestra moneda esté cada vez más fuerte, como vos dijiste hace un rato. Conclusión, no puede haber inflación con una moneda fuerte, o sea que no hay pisos, vamos a seguir bajando. El año que viene vamos a ver que la inflación empieza con 2 y va a empezar con 1. ¿Y qué es lo que nos falta para poder llegar a tener como los países vecinos? Mirá que no estoy diciendo países desarrollados, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta para tener un dígito de inflación al año? Claramente, como en esos países, tener un banco central mínimamente solvente. Este gobierno heredó un banco central absolutamente quebrado. Hoy está menos quebrado, gracias a Dios, pero nos va a llevar a 2025, 2026 probablemente llevarlo a un mínimo de
de solvencia. A partir de ahí seguro vamos a tener un dígito de inflación. En 2027 yo pongo ya la firma, vamos a tener un dígito de inflación en la Ojalá. Argentina y así nos vamos a quedar.